El Gran Burundún Burundá es una obra de acto latino de 1970, 3 años después de su nacimiento. Es una obra inspirada en el texto de Jorge Salamea, El Gran Burundún Burundá ha muerto, que es como el entierro, la procesión por la muerte del tirano. Es una referencia a los distintos gobiernos de América Latina y de Colombia como gobiernos opresivos. Esa obra inaugura en este país el teatro de plaza, más conocido comúnmente como el teatro callejero. Es una obra que se hizo en la Plaza de Bolívar, en medio de una gran manifestación contra la censura que se iba a imponer a los grupos de teatro y a las pocas salas de teatro del momento por parte de la alcaldía de Bogotá. Yo sé que el Gran Burundún Burundá fue una de las primeras obras de acto latino, ¿no? ¿Qué te recuerdas tú de eso, Flavia? Sí, fue una de las primeras. Yo realmente recuerdo, como recuerdo no lo tengo porque no participé en esa época, pero sé que la temática y la obra fueron algo muy excepcional. Fue el primer teatro de calle que hubo en Bogotá y la temática del dictador, ¿sí? Que era un dictador, estaba muy actual en ese momento para la situación de América Latina. Entonces, una temática interesante, actual todavía, siendo muy, muy antigua, 50 y pico de años, 1970. Lo importante fue el principio, allí en la Plaza de Bolívar, en esa manifestación llena de actores disfrazados, llena de actores que en el momento de la Plaza de Bolívar hacían como una especie de coro alrededor de esta obra, y en el fondo teníamos nada menos que en las columnas del Capitolio la policía, el cordón de policías con sus escudos y sus cascos, ¿sí? Allí acechando, digamos, a esa manifestación. Y en ese contexto, en ese coro con los actores y sus disfraces, con ese fondo de la policía, allí aparecieron los personajes fantásticos de El Gran Burundún Burundá. Eran como 7 actores, ¿verdad? Allí tal vez éramos como 7, después llegamos a ser como 10 o como 12 en sus distintas versiones, pero sí, en ese momento tal vez éramos unos 7, ¿sí? Estaba sobre todo el Gran Burundún, que era el dictador, pero estaban entonces los burundunianos, que eran como los generales y los sátrapas o ayudantes de sátrapas, porque el sátrapa era él, el burundún, y había otros personajes. La sensación del Gran Burundún Burundá es de un teatro expresionista, donde hay unos maquillajes un poco míticos y unos personajes hacia lo grotesco que le daba una característica muy especial, como una denuncia de la situación social tan difícil que vivíamos en esa época, y yo creo que es en todas las épocas, y el significado pues de los dictadores y el significado del pueblo, ¿sí? El significado del coro, el significado de ese actor único, muy maquillado, muy grotesco, muy interesante. El Gran Burundún Burundá. De esta obra no puedo hablar casi nada, porque es una obra hecha a los inicios de Acto Latino y mi memoria no da para tanto. Lo que sí puedo decir es que es una obra propia, inspirada en un escritor propiamente colombiano, como una de las características de Acto Latino. De 1970 pasamos al año 2004, o sea, un gran recorrido de Acto Latino a través de creación, de investigación, de dramaturgias diversas. Entramos al Demonio de Ser en el 2004. El Demonio de Ser, una obra que es prácticamente un monólogo muy interesante de Sergio González y Patricia Wallis en un diálogo de sueños y de maravillas.
El demonio de ser, una obra casi infinita, empezó en 2004 y todavía sigue activa. Con Patricia Wallis, que hacía la sombra, digamos, y un poco un trabajo desde la danza. En el centro estaba el actor haciendo su monólogo, ¿sí? Mucho texto, pero un texto como desde el cuerpo, que era lo que nos interesaba, un teatro desde el cuerpo. En esa combinación entre el cuerpo y la palabra, ¿sí? Estaba el demonio de ser, un tormento, un hombre atormentado que se precipita a la muerte, al abismo, ¿sí? Y en ese precipitarse, ¿sí? Conecta la historia occidental, la historia humana, la historia de él, su historia, ¿sí? Entonces se vuelve de alguna manera también autobiográfica, porque realmente creemos que el teatro finalmente está hablando de los actores, los personajes al servicio de los actores, no al revés. Así es. Valerio, para ti, como hombre de teatro y como formación joven dentro de Acto Latino, como artista, ¿cómo ves tú el demonio de ser? ¿Qué te parece? ¿Qué es? Pues yo soy el hijo de Sergio, el director, y ver a mi papá en escena, en un monólogo, una especie de monólogo, haciendo reflexiones de ese personaje que es como un loco, donde la muerte lo va siguiendo y lo va acechando, y él empieza a reflexionar acerca de su vida y cómo conecta esa vida con ese personaje y también con la historia, ¿no? La historia de Bogotá, pero también la historia del mundo, llena de sus sueños, de sus frustraciones, y cómo vive él desde ser actor toda esa problemática, ¿no? Como que conecta muchos temas y eso es algo muy chévere. El demonio de ser, la locura y la muerte, la soledad, si se quiere, de siempre, y finalmente pensando en que todo puede ser superado si superamos el miedo, eso en su relación más orgánica y personal, pero en general esa como unión entre el individuo y la historia de la especie. Esa gran tarea era la que pretendíamos desde la palabra y el cuerpo, una palabra desde el cuerpo y una danza que ronda ese cuerpo del actor. ¡Ay! La locura y la muerte, la fantástica muerte. El demonio de ser es una obra que a mí siempre me ha conmovido muchísimo, porque es un poco acercarme a la historia de mi papá, a la historia de mi padre, a todo su proceso intelectual, político, creativo, existencial. Y también es un resumen magistral de la forma de trabajo de Acto Latino, desde la estética, desde las pocos elementos en escena, es un gran resumen. La Pola fue una obra de teatro contemporáneo, teatro documento, teatro histórico, recogiendo la historia de esta mártir que nos deja un legado, un ejemplo, donde las mujeres nos vemos reflejadas. Pero entonces muy interesante porque la obra, la puesta en escena, lo que el público veía no era nada relacionado, como que realmente no te sentías en un teatro histórico, en una obra documento, sino era un juego abstracto, no había tras escena, los actores se cambiaban ahí, entre escena y escena, ve uno cómo se cambiaban de vestuario, y bueno, era muy abstracta, muy loca, y en un caos, digamos, ordenado de manera muy interesante. Dices, es que esto se tiene que acabar. Es que fíjate lo que también me dijo Rosalba. Dice que agarraron a una mujer que anda por ahí envenenando a la gente y prendiendo el fuego. Y dicen que es muy guerrera, pero lo peor dice que es una jovencita. ¿Tú qué sabes de eso, Policarpa? Nada, señoras. Una no tiene tiempo para escuchar tonterías. La Pola es una obra histórica de teatro documento, pero lo chévere era que lo hacían muy fragmentado, no era panfletaria, sino fragmentado y conectado como con la actualidad. Me acuerdo que el mensaje final era como despierta Colombia, despierta,
porque verdaderamente todavía no nos hemos independizado. Entonces ese fue como el mensaje que a mí me quedó de La Pola. Claro, esa es en el 2010, si no estoy mal, y yo digo que también es un romance, ¿no? Entre Policarpa, Salabarrieta y Sabaraín, que la vuelve, digamos, muy, muy hermosa y muy, muy, muy buena para trabajar esa temática interesante del amor en la guerra. La Pola, teatro documento, teatro histórico, abstracto, no panfletario. Sí, precisamente no panfletario, pero sí con ese carácter histórico y documental. ¿Sí? Peter Weiss, si se quiere, en el teatro documento. Pero insistir en esa combinación de lenguajes, ¿sí? Porque la abstracción ahí es fundamental. Y entonces los actores en un proceso de creación colectiva, porque nosotros hacemos eso, creación de grupo, desde la dramaturgia de los actores, desde las propuestas de los actores, más que verbales en el escenario, en la acción. Entonces desde ahí comenzamos a organizar y a construir y a buscar contrastes entre la actuación, digamos, que pueda responder a eso histórico, a eso documental, con la abstracción, ¿sí? Con las posibilidades que existen en un teatro, digamos, desde el cuerpo, en un teatro orgánico, ¿sí? En un teatro vivo. Finalmente, La Pola nos muestra todo un contexto histórico en donde vemos qué le pasa a ella, qué sufre, cómo vive, digamos, esa resistencia frente al virreinato y todo ese contexto, pero de una manera muy contemporánea y actual, conectado con los problemas del país, conectado con el sufrimiento y la violencia que hemos cargado. La Pola, a pesar de ser una obra histórica, política, que se acerca al teatro documento, no deja de tener la característica particular de Acto Latino, del hecho de ser un teatro al desnudo, sin trasescena, y manejando también simbolismos, manejando el surrealismo, un poco la sátira. Entonces, bueno, esto es lo que puedo hablar de La Pola. La peste del olvido es una obra inspirada en 100 años de soledad. Es escrita en el 2012 y lo chévere es que se hace de manera colectiva, tanto el texto como la puesta en escena. Entonces hacemos primero unas sesiones, impresiones, sugerencias alrededor del tema de 100 años de soledad y a partir de eso el director recoge eso y hace un texto. Ese texto después lo ponemos en manera de laboratorio con todos los actores y ahí vamos empezando, digamos, a descubrir lo que va a ser la obra, esta de 100 años, La peste del olvido. Esto es la guerra. Olvidarse de las cosas para poder dormir. Olvidarse de las cosas para poder vivir. ¿Qué es la guerra? No lo sé. No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo sé que sueño dormida o despierta. ¿Qué sueñas? No lo recuerdo. Yo también sueño. ¿Y yo? Veo La las peste del imágenes de olvido. mis sueños. Una obra de creación de grupo, como siempre, en Acto Latino. Una construcción desde el laboratorio, desde el trabajo de los actores, donde el director es ese conector de los procesos de creación desde los actores. Oye, La peste del olvido. Mucho cuerpo, un teatro desde una intención real, con conciencia corporal, ¿sí? Cero estéticas flojas y simplemente el parlamento ahí dicho de cualquier forma. No, había siempre una conexión entre todos, aunque era abstracta. Nos sentíamos en las mismas atmósferas, había una gran conexión entre los actores y el cuerpo, o sea, como el cuerpo realmente estaba hablando, aunque soportado por la palabra, pero como el cuerpo realmente estaba hablando, ese cuerpo de barro, desde ese teatro contemporáneo que quiere trascender el teatro tradicional y realmente entrar en una meditación en la acción. Oye, Valerio, y en La peste del olvido, ¿cómo encontraste tu personaje? O sea, ¿cómo actuaste o cómo encontraste, sí, tu forma para actuar? Sí, digamos lo chévere ahí
es que verdaderamente no se plantean como los personajes de la obra, descripciones y eso, sino que es un descubrimiento, como tú dices, ¿sí? Un descubrimiento que se hace con el otro, ¿sí? Con los textos que están ahí, pero sí es descubrir las relaciones que yo tengo con este, que yo tengo con este, cómo me ubico dentro de la escena, pero digamos que no es algo que esté establecido, sino que lo vamos descubriendo. Sí están como algunos personajes referentes al libro, pero son como más pistas que le dan a uno como para un carácter que uno va ahí como forjando. Como encontrando a través de los textos, como un texto que es un pretexto para encontrar el personaje. Sí. La peste del olvido, teatro danzado con rasgos acrobáticos, el escenario casi desnudo, solo jugando con una cuerda, enredarla, desenredarla. Era el hilo de la historia, era el hilo de los pensamientos, era esa cadena que los tenía atrapados. Mejor dicho, súper interesante ese simbolismo de la cuerda enredada en un carrete, con vestuarios de barro, ¿sí? Donde uno veía como actores de barro, untados de barro. La peste del olvido es una obra en la cual yo hubiera querido participar en escena, porque siempre me sedujo muchísimo. Y es el manejo increíble de un poco del minimalismo, la simbología y el manejo de los cuerpos y de los muy pocos objetos, donde la tierra está muy presente. Descarga 2018, Acto Latino. La nueva generación, la directora de teatro danzado, Alondra, hace su obra. Creación, dirección, interdisciplinaria, que eso es fundamental en ese ensayo. Una obra más reciente, donde Alondra, que es nuestra primera actriz, se estrena como directora, con una temática muy de encuentro desde su interior, muy personal, ¿sí? Y donde combina la danza, la música, el desgarramiento del corazón en una obra, por decirlo, como un concierto teatral, y es la sacerdotisa oscura, ¿sí? que se desgarra en escena. Muy interesante su creación. Acompañada de un coro de hombres que son músicos, y cómo esos músicos se van encontrando con su cuerpo y cómo lo van desarrollando en escena, que no es algo tan sencillo. Alondra entonces trabaja con ellos para lograr esa apuesta interdisciplinar de música y teatro, poesía también. La música, la danza, el teatro, particularmente en el centro de una actriz que se vuelve actuante, que se vuelve cantante, ¿sí? Que se vuelve bailarina. Multidisciplinar, un rock fusionado teatral, digamos, escenográficamente entre basura, ¿sí? Pero entonces, más allá de la preocupación, digamos que es muy importante, porque realmente no hay un tema más importante que la ecología en el teatro. Pues yo agarro 7 temas que compuse cuando era chiquita, la verdad me inspiré no sé en qué, con una voz, digamos, rock desgarrada, blusera, una onda así. Una atmósfera caótica, un concierto rock fusionado teatral, donde el teatro entonces se une a esas sinfonías ininteligibles, caóticas, abstractas,
cae basura, ellos nadan entre esa basura como simbología de lo que realmente nos viene, horrible, y esta obra entonces intenta asquearte. Descarga es una propuesta que se arriesga, se atreve a investigar los límites del teatro y la música. Y es un espacio laboratorio donde muchas personas se han formado en relación a esto, en relación al músico y el teatro, y cómo podemos expresar algo que pueda ser una mezcolanza de estas cosas. Performance Acto, Festival de la Performancia y los Actos Libres. Llevamos 20 años de este encuentro, de este espacio donde distintas experimentaciones acerca de lo comunicativo se encuentran, desde las artes y desde más allá de las artes, porque la performancia y los actos libres promueven la apertura de las fronteras de lo artístico. Locura experimentativa, ¿sí? Realmente a entremezclarlo todo, toda tu experiencia humana, no artística, humana, en un algo que simplemente transmita realmente tu ser y nos inunde de algo que, wow, nos sorprenda porque va a quebrar los límites del arte y va a ser algo más que arte. Expresión libre, absolutamente sincera y transparente. Ya el arte de por sí es un experimento desde la comunicación no convencional o no ordinaria que existe en la sociedad. Performance Acto va más allá de eso. Es una experimentación desde el arte o más allá del arte sobre lo mismo, sobre las posibilidades de comunicación no ordinarias, no convencionales. ¿Tú qué piensas sobre lo multidisciplinar, digamos, en este proceso? Claro, en Performance Acto la gente cuando va a hacer un acto libre, pues que tiene que ser poco convencional, o sea, que realmente rompa con lo que uno viene observando, ¿cierto? Entonces, pues puede ser algo muy abstracto, como un mensaje así subliminal, como por ejemplo un chico que hizo un performance en la Plaza de Bolívar, nos citó a todos para Performance Acto hace 20 años, en los inicios, y de repente, pues, nunca pasó nada, ¿sí? Entonces, como el silencio, simplemente el habernos dejado plantados, pues para él era performance. Entonces empezamos esa discusión, ¿no? ¿Qué es performance? ¿Qué no es performance? El performance, un arte, una búsqueda, un camino de expresión y autoconocimiento. No sabemos, o por lo menos no tengo en la conciencia en qué momento nace el performance, pero entiendo que es una necesidad humana, social, de abrirse a, digamos, de sacar del inconsciente toda esa parte simbólica de nuestro ser. Una cualidad importante del arte en general es la libertad. En este contexto, siento que el performance permite a los actuantes o al pensador, digamos, de la idea, abrirse a cualquier lenguaje de las artes y ser libre en ese sentido. El performance tiene una conexión profunda con el arte conceptual, el simbolismo y muchas, digamos que, formas interpretativas que subyacen a los lenguajes convencionales del arte. Nos gusta reunir artistas en los mismos espacios y que dialoguen y que se vean mutuamente. ¿Cómo has visto eso acá en el teatro, Flavia? Sí, siento que es, digamos, como una experiencia bien interesante para recordar algo muy puntual que a mí siempre me pareció fantástico. Es esa puesta en escena como una instalación que se hizo y se repitió en diferentes ocasiones, de formar como un laberinto dentro del escenario y pequeños escenarios donde el público entraba y en cada cubículo había una expresión artística, podía ser música, pintura o una expresión simbólica, algo, digamos, de cada artista. Entonces el público pasaba
y tenía una experiencia pues muy interesante sobre esa simultaneidad de performance. El performance, una necesidad inconsciente, del inconsciente más bien colectivo, de expresión, de arte. Expresión Imágenes. que quiebra las cabezas. Festival de la Imágenes. Lenguaje de los cuerpos. Quiebra las cabezas. Imágenes en el cielo Festival y de en la la tierra. de los cuerpos. Imágenes Expresión. que Quiebra las giran, cabezas. y los actos que vuelan, Un lenguaje. que se abren. Que quiebra las cabezas. y los actos ¿Qué libres. es esto? Que quiebra las cabezas. ¿Qué es aquello? Los actos libres. ¿Qué es? Y los Expresión actos libre. libres. ¿Dónde Los estoy? actos libres. Expresión libre. Y los Que actos quiebra libres. las cabezas. Y los actos ¿Por qué? libres. Que quiebra las cabezas. ¿Qué es? Libres. ¿Qué es? Expresión libre que quiebra las cabezas. Palabrota. Encuentro en torno a la palabra oral, escrita y en acción. No solo la poesía o esta palabra que se dice, sino en acción, como en el teatro de las palabras. En general, la palabra. Llevamos 18 años de versiones consecutivas, anuales, sobre ese encuentro abierto en torno a la palabra. Palabrota, a veces relacionada con temas específicos como la Revolución Cubana, el mayo del 68 francés, en fin, distintos momentos históricos o temas específicos, o simplemente la palabra, oral, escrita y en acción. Palabrota. La realidad yace tapada por un velo grueso. Imágenes Desde aquí fantasmagóricas oscurecen puedo la sentirlo. visión. La escenografía Apariencias. se cae. La ¿Qué es realidad No yace creo en tapada. Imágenes El truco se fantasmagóricas revela. oscurecen la visión. Desde No, La aquí. escenografía Las apariencias. se cae. ¿Qué es? No creo en La nada. realidad- Nada me parece. No estoy de acuerdo con La nada. Oscurecen la visión. La Desde cinta aquí. se rompe. Puedo Apariencias. sentirlo. ¿Qué es lo No real? estoy de La acuerdo. La realidad escenografía Imágenes yace fantasmagóricas tapada por un oscurecen velo la grueso. visión. El truco. Desde aquí ¿Qué es lo real? puedo sentirlo. Apariencias. La escenografía Oscurecen la visión. La cinta se rompe. El truco se revela. La escenografía Oscurecen la visión. La escenografía se cae, el truco se rompe, el truco se La revela, realidad la ya escenografía está se tapada. cae, la escenografía se cae, el truco se Oscurecen la rompe, visión. Oscurecen la visión. la cinta se revela, la escenografía se cae, la cinta se rompe, el truco se revela, la escenografía se cae, la escenografía se cae, el truco se revela, la escenografía se rompe, la Imágenes. cinta se revela, ¿Qué es lo real? Apariencias. Tapada. se revela, la escenografía se cae, la cinta se cae, la cinta se rompe, el truco se revela, la cinta se rompe, el truco se revela. Apariencias. De todo un toque. De todo un toque nace de todo un poquito. Un toquecito de acá, un toquecito de allá, pero también un toque, un toque. Es un festival que en el 2024 cumple 15 ediciones, ya con cierto recorrido. Y es un festival independiente que quiere promover la convergencia de grupos y expresiones musicales de Bogotá, de Colombia, más allá de ese momento efímero del concierto y trascender a una construcción de un tejido social, de un tejido musical, de tejer la comunidad musical y creativa de nuestra ciudad. Sin importar estas cosas del género, la tendencia, del sectarismo que en ocasiones hemos visto. Entonces nace con esta necesidad. Y bueno, promueve las propuestas propias, las propuestas independientes, las creaciones propias y darle un espacio de formación de públicos, de formación de nuevos grupos y nuevas propuestas para darle escenario a todas las expresiones musicales de Bogotá.
Esperamos que este festival aporte a la paz, la tolerancia y la convivencia de la ciudad. ¡Bú! De todo un toque, experimentación sonora, de todo un poco. Poquiticos pedacitos de estilos, fusiones, géneros, mezclas, experimentaciones, ondas sonoras que invaden el espacio y nos llevan en viajes cósmicos a otras galaxias, a otras dimensiones, a otras formas de escuchar, sentir y percibir la realidad auditiva. Con este festival de música de todo un toque, lo que buscamos es un espacio de reflexión, de compartir, de diferentes miradas acerca de la música en cuanto a géneros y expresiones musicales. Queremos que los punqueros se acerquen al jazz, que los jazzeros se acerquen a la música electrónica, que la música electrónica se acerque a lenguajes del reggae, del ska, o sea, una gran diversidad para que puedan compartir sus puntos de vista, sus formas de hacer y de crear. Nos parece también importante que grupos de larga trayectoria y grupos emergentes encuentren en este espacio un lugar para compartir y para así impulsar la escena de la ciudad. Ea, 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 Danza en el acto, danza, teatro y danza contemporánea. Séptima versión, 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 séptima versión. Danza para la vida, vida para la danza. Nos vemos en el acto para actuar danzando. El espíritu hecho carne, hueso y respiración. Eso es la danza. ¡Ah!
Danza en el acto. Danza teatro. Teatro danzado. Acrodanza. Neoballet. Actuar danzando. Danzar actuando. Expresión libre. Por fin. Festival Latino, teatro, danza, música, audiovisuales, todos los lenguajes artísticos en el Festival Latino. Hoy, 20 años. Festival Latino. Festival Latino. Hoy 2023 celebramos 19 versiones del Festival Latino, un festival multidisciplinar, danza, teatro, música, títeres, cuentería, cine, o sea, mejor dicho, impresionante. De todo. ¿Y por qué se llama Festival Latino? ¿O por qué se llamó? Claro, porque Igual. se recogía lo mejor del año, lo mejor que se había visto, o lo que uno pensaba pues que era lo mejor que había visto pues en la persona pues encargada, yo en este caso, pensaba, no, estos grupos fueron pero excelentes, se presentaron en Acto Latino, entonces vamos a armar el Festival Latino, esto va a ser el Festival Latino, igual todos son latinos. Exacto, yo creo que también existía ese asunto de que eran grupos cercanos inicialmente. Entonces, pues además podía ser una instalación, podía ser un performance, happening, podía ser cualquier cosa y cada expresión vez, libre. ¿no? Se cambiaba cada vez, bueno, de acuerdo a lo que se presentaba, porque hacía parte de la programación permanente de Acto Latino. Una diversidad de artes, pero también una diversidad de posibilidades desde artistas y grupos experimentados con trayectoria, pero también esas potencialidades de los jóvenes artistas, de los grupos jóvenes que también hacen parte de nuestra programación y están allí articulándose, encontrándose. ¿Tú qué opinas del Festival Latino? Sí, importante eso que dice Sergio, cómo las diferentes generaciones se retroalimentan, ¿no? Y comparten experiencias importantes. Chévere también que ahí uno veía las obras más representativas del año, entonces uno tenía la posibilidad de, si vi esta obra en el año y me gustó tal, al final del año era como un encuentro, como donde la gente podía retomar otra vez esas obras, volverlas a ver, volver a hablar con los artistas, como un cierre bonito del año siempre ha sido como con la gente más cercana al espacio. Sí, chévere. Festival Latino multidisciplinar. Recogiendo lo más representativo del año. Diverso e incidental.
Todas las artes en un encuentro. Festival Latino. Festival Latino multidisciplinar. Todas las artes en un encuentro. Festival Latino multidisciplinar. Festival Latino. Festival Todas Latino las artes en un multidisciplinar. Festival Latino multidisciplinar. Todas las Festival artes en un Latino encuentro. multidisciplinar. Festival Latino. Todas las Festival artes en Latino un multidisciplinar. encuentro. Festival Latino Festival Latino. multidisciplinar. Acto Latino. 27 años, danza, teatro, teatro danzado, música dramatizada, poesía musical, conciertos teatrales, danza contemporánea, ballet, neoballet, títeres, cuentería, instalación, performance, todo tipo de plásticas, cine documental, cine arte, cine experimental. Desde 1996 en Chapinero Occidental. Aquí, desde el escenario de Acto Latino. Donde se hacen las obras. Aquí está el público, allí, la silletería. La poesía en el Acto Latino. Nuestros malditos poetas hace parte de los eventos que el Acto Latino promueve, de los encuentros que el Acto Latino promueve en relación a la palabra, a la poesía específicamente, y desde el año 2007 más o menos hemos tenido diversos encuentros en relación a la poesía. Los malditos poetas también nace como inspiración a toda esa poesía que es o alternativa o protesta o contestataria. Entonces hemos tenido en esta programación de poesía de malditos poetas que son viejos de la vieja guardia y los malditos poetas jóvenes de las nuevas generaciones. Una poesía contestataria, interesante, diversa. Las nubes se adensan, y la lluvia cae y cae. Están reunidos en una sola oscuridad y el camino se despliega llano y dilatado. El Festival de Música en el Acto de Sonar cumple en el 2023 su cuarta versión. Es un festival que busca promover y visibilizar la música experimental y contemporánea de la ciudad. Surge a partir de una iniciativa de Violeta Martínez, de Rodolfo Acosta y de Valerio por promover otros espacios o nuevos espacios a estas agrupaciones. Intenta entonces recogerlo, como dije, la música experimental de la ciudad, la música que juega con otros lenguajes compositivos, otros lenguajes interpretativos, nuevas interpretaciones de partituras, de escrituras novedosas. En el último año nos aliamos con el CSMC, Círculo Colombiano de Música Contemporánea, para llevar a cabo este festival y hacerlo, digamos que, más visible y con mayor impacto. Algo muy importante que tiene este festival es que al final tenemos una conversación con los artistas en donde el público puede retroalimentarse a partir de la experiencia que ha vivido y de la propia palabra y voz de dichos artistas.
Haciendo Memoria para Vivir es un proyecto con las comunidades, un proyecto de Acto Latino, que recuerda todos estos procesos que durante años, durante más de medio siglo, hemos tenido en relación con las comunidades, proyectos de formación, de creación, de investigación. En este caso, a partir de la convocatoria de Verdad Poética, de la Comisión de la Verdad, para trabajar los temas del conflicto armado interno, cómo se sienten y cómo se perciben desde las comunidades. En este caso, con la comunidad del Alto Fucha, allá en los cerros orientales de Bogotá, y con la comunidad del resguardo de Saíno, con la comunidad Guayú, en el sur de La Guajira. Esto fue en el año 2021, hace poco, y dentro de esa relación de lo artístico, lo educativo, lo social, con el proceso de paz y con la verdad de este proceso de paz desde el arte, desde la creación. Muy interesante para nosotros estos procesos con las comunidades, y un buen ejemplo es el audiovisual La Pucat, dirigido por Valerio González con la comunidad allá de Saíno en el resguardo Guayú. Muy interesante todos estos procesos de creación con las comunidades en el que Acto Latino ha estado siempre inserto. Sí, en este caso, con Haciendo Memoria para Vivir. Arte y educación, 40x40 y Acto Latino, en todo este desarrollo del arte en la educación y en los colegios públicos. Muy interesante desde el 2012. Alondra, tú que estuviste físicamente y directamente en todo ese proceso como maestra de Acto Latino en los colegios, cuéntanos un poco, primero digamos, bueno, tu opinión general o particularmente en qué colegio estuviste, qué te pareció, digamos, esa confrontación del artista como maestro, ¿sí? Dentro de un colegio pues tradicional. Claro, eran colegios tradicionales. De hecho, había rivalidad entre los maestros de planta y los maestros que íbamos por el programa, un programa que desde el Nodo de Artistas por la Paz y la Educación le propusimos a Petro en esa época, y Petro entonces extendió la jornada en los colegios, lo que se llamó jornada extendida, solamente en artes y deportes, y ahí estábamos nosotros con nuestras locuras, y de hecho los maestros se sentían bastante intimidados por nosotros, porque nosotros veníamos a romperlo todo, a romper realmente la estructura del colegio así súper rígida, ¿no? Pues aprendimos, nos retroalimentamos entre maestros tradicionales, ¿no?, de planta de los colegios y maestros que en realidad éramos artistas formadores, y así los llamamos, artistas formadores, y eso tratamos de que fuera una especie de aprendizaje hacia la multidisciplinariedad. Desde Acto Latino estábamos lanzando esa idea, como bueno, si tú eres de teatro, de repente le metes un poquito de danza, le metes un poquito de música, le metes un poquito de plástica, le metes un poquito de títeres, cuentería, algo, cine, cosas, acrobacia, ¿cierto? Para que entonces se volviera un asunto más multidisciplinario. O sea, se retroalimentaban las diferentes disciplinas artísticas. Exactamente, y llegamos entonces a un espacio que se llamó Formación de Formadores, donde nos retroalimentábamos y de repente una persona más experimentada de repente nos lanzaba sus ideas, sus tips, su todo para lograr esa multidisciplinariedad. Arte y educación es una de las obsesiones de Acto Latino, esa relación que siempre nos interesó y parecía que no le interesaba a nadie más desde las instituciones pues, del Estado. Y finalmente, en la Bogotá Humana, les propusimos esa relación de cómo el arte puede intervenir de manera sistemática en la educación, sobre todo en la educación pública, y fuimos escuchados, y quedó en el programa de gobierno, y quedó en el plan de desarrollo, y de allí
o desde allí, desde ese momento en adelante, se ha venido desarrollando con dificultades, con intensidades que se reducen en ciertas administraciones que les interesan más en Bogotá el cemento que el arte y que la educación, pero sobrevive y es para nosotros eso muy importante. Valerio, ¿cómo fue para ti, digamos, esta experiencia de 40 por 40 durante esos años del 12 al 15? ¿Y qué piensas de eso del arte y la educación? Muy interesante porque verdaderamente eran los artistas entrando a los colegios y al currículo de los colegios, un poco llenándolos de arte, de creación, más allá, digamos, de la pedagogía como tal, tan encerrada de los colegios. Entonces sí siempre hubo como un choque ahí entre la institucionalidad y las organizaciones artísticas, pero siempre nos pareció fundamental que los procesos de las organizaciones se desarrollaran porque traen su experiencia y creo que sí le aporta a la ciudad esta experiencia de las organizaciones que llevan tanto tiempo haciendo arte en la ciudad. Y importante también para los niños y las niñas de diferentes lugares de Bogotá. Creo que hay muchos chicos que ahorita salen muy bien preparados de todo ese proceso. Ahora, la verdad, yo pienso que los mejores años de esa relación de arte y educación en Bogotá, de eso de arte en la escuela, fueron los primeros años, los nuestros, donde la explosión, digamos, del arte y de la creatividad inundaba los colegios, rompía con todas las reglas, rompía con todas las formas habituales de la pedagogía ordinaria. Y en los próximos años, más bien como que se adocenó un poco, como que se encerró, sí, se volvió, digamos, a la clase, digamos, de arte en la educación, que por lo menos sobrevive todavía, pero que no es lo más interesante, porque definitivamente la educación necesita una revolución, y es una revolución desde el arte, que es un poco lo que más nos interesa, ¿cierto? Seguro que sí. 40 por 40 fue realmente un gran laboratorio en la ciudad de Bogotá. Fue probar, arriesgarse a integrar la visión artística y los métodos artísticos, creativos, críticos y creadores en los diferentes niveles de procesos pedagógicos y educativos en los colegios públicos de Bogotá, en la cotidianidad de los chicos, en una forma diferente de entender el mundo, de entender las posibilidades de existencia para los mismos chicos, grandes y pequeños. Fue también un laboratorio en el sentido de que las diferentes experiencias pedagógicas desde el arte y la cultura convergieron para proponer, para hacer una propuesta pedagógica colectiva, desde las experiencias académicas, desde las experiencias empíricas, desde el autodidactismo. Todos convergimos desde un laboratorio de formación de formadores para dar una propuesta a la ciudad. Bueno, pero entonces 40 por 40 yo digo que también hubiera podido Jornada darse extendida mucho en más artes. largo y al final Y deportes. Claro que hubiera pero podido arte ser. latino, Acá ¿pero latino, qué hizo? Era una locura. Despertar la sociedad creadora de No, los pues, fundamentos. Claro, pero los también niños creación colectiva. disfrutan el Todas las simplemente artes, expresarse, creación danzar, colectiva. actuar, Necesitamos Pero eso. los maestros de allí saltar, eran como ya. volverse locos. También Parecía una locura. De hecho, Pero ustedes se sintieron la bien. rectora del colegio llegaba y nos decía: cállense, no más ruido, cierren la puerta. O sea, esto ya es demasiado. fundaban, iban Claro, para es que allá. realmente sí estábamos locos. Es la verdad, pero muchísimo. Aprendíamos y nos expresábamos. Después todas las cosas pasaban de alguna forma, el nombre, el rato, la chévere, de repente que mezclaban música, teatro, danza, y ahí pues la acrobacia de la ciudad, porque a la gente le gusta hacer acrobacias.